Voy a empezar. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes, a donde cada uno se encuentre, no importa. En España es de noche, acá estamos comenzando el día, cerca del almuerzo, y en Argentina están con las facturas. Este, en México es más o menos la hora, la misma hora de acá, un poquito más tarde. Entonces, muy buenos días a todos. Vamos a tocar un tema que, como les decía hace un rato, todo el mundo lo conoce, el tema de Semana Santa. Seamos de la religión que seamos, conocemos a la figura de Jesús, conocemos la historia bíblica y todos tenemos una interpretación de lo que ha pasado con este personaje histórico. eh, y bueno, y tenemos una idea, y tenemos, él es un símbolo, puede ser el símbolo del amor o el símbolo de la muerte, según como cada uno lo quiera percibir, ¿no? Hay personas que dicen, no, pero es que él murió en la cruz por nosotros, y eso de alguna forma en un punto genera culpa, ¿no? Alguien que muera en la cruz por mis pecados, ¿a quién no lo haría sentir culpable, ¿no? A muchos. Pero bueno, tenemos un simbolismo que tiene que ver con una historia, y vamos a tratar de darle la mirada del curso de milagros. Pero primero le voy a dar la palabra a Lori, y ella ha enseñado. Vamos a empezar día por día, ¿está? Vamos a empezar por el Domingo de Ramos. Simplemente no vamos a hacer acá un estudio Mm. teológico ni cosa por el estilo, simplemente un comentario, pero que podamos resignificar esto, darle la visión del curso de milagros, porque lo que yo hago es enseñar un curso de milagros, y la idea es que el curso de milagros te enseña a través de la aplicación de los principios a resignificar las cosas, y donde antes había un significado, le vamos a dar el nuevo significado. Y bueno, esta es la historia. Entonces vamos a comentar un poquito qué es lo que pasó esta semana. Y Loli creo que es la indicada, porque ella ha enseñado, eh, digamos, la Biblia muchos años, ¿no? Si querés contarnos, Loli. Ujú. este, Sí, yo estudié porque yo que pues quería saber simplemente esa ansia que te entra como si es aprender dibujo. Yo quería saber más de Jesús y quería saber eh, más de lo que es. Yo decía siempre que era como si me pusiera el vestido de comunión con 40 años, que ya lo que había aprendido de pequeña no me servía y me puse a estudiar. Había un instituto de teología a distancia, hice varios años, aprendí mucho y luego estábamos un equipo de cuatro dando en la parroquia y en el arciprestazgo clases, Antiguo Testamento, Nuevo, Iglesia y Sacramentos, y eso fue lo que realmente me hizo aprender durante veintitantos años, sí. Y bueno, muy sencillo, un nivel muy sencillo que yo creo que puede corresponder no a un nivel teológico, sino a un nivel de entender un poquito tu fe. Y ya está. Bien. Y Bueno, a eso, perdona, Alejandra, dime. no, claro, no, no, sigue, sigue. A No, eso. a eso yo os quería decir que Jesús es muy importante el contexto porque nace en un pueblo oprimido que no tiene tierra y tienen que pagar tributos a los romanos para poder y esperan un Mesías que fue anunciado por los profetas. Y ese Mesías tenía que ser un rey y tenía que sacarlos a ellos de la opresión. Entonces, eso es lo que ellos esperaban del Mesías y Mesías significa rey ungido. Eso es lo que, para que entender un poco también, porque eso es lo que él creía también. Bien, eso es lo Mm. que, claro, justamente. Y bueno, entonces, y digamos, vamos a comenzar un poquito con el Domingo de Ramos, cuando él llega, de alguna manera, entra a Jerusalén montado en un burro. Ujú. Siempre que buscar pequeñas citas para no alargarnos. Eh, Entonces, esta es, perdona, dime, Dale, Alejandra. no, 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 dale, dale.
Esta es de Mateo 21, 1 al 11. Entrada triunfal en Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, a la entrada, encontraréis una borriquilla atada y con ella un pollino. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decidle: el Señor los necesita. Enseguida los devolverá. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Decid a la hija de Sión: mira que tu rey viene a ti humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les ordenó y trajeron la borriquilla y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramas que cortaban de los árboles. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Viva Dios Altísimo! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Decían: ¿Quién es este? Y la gente respondía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué Lo bonito. más, in- Y lo más lo más in- importante es que justamente él entra montado en un burro, que es el símbolo de la humildad. ¿Y cómo lo dice ahí? Eso es, No, eso le es. vamos a cambiar y le vamos a poner la mirada o sea, la gente lo aplaudía, lo aclamaba, como que lo glorificaba y decía, es el hijo de no sé quién, y mirá, es el rey, y esto y que el otro. O sea, y él iba con humildad, porque en realidad él venía a demostrar que la forma de reinar era la humildad. ¿Por qué la humildad? No la humildad, véase como vestido con harapos o humilde como... No, no signifiquemos humildad con pobreza. Humildad es con sencillez, con la sencillez de yo no soy más que otro, no hay diferencias, somos iguales. Esta es la verdadera humildad. Esta es la humildad que ustedes quiero que... con la que se queden. La humildad de decir, no soy superior, no soy diferente, somos todos iguales, ¿sí? O sea, el verdadero camino de la redención tiene que ver con la humildad. Y Jesús entró con humildad, entró en un burro. La gente lo aclamaba y él decía, soy humilde. El burro representa la mansedumbre. Nada más manso que un burro, ¿sí? El que conoce un poco. Entonces, es como, no luches contra el mundo, toma la mente recta. Él entró en su mente recta. Entonces, no luches contra el mundo. Él entra en el burro y todo el mundo lo aclamaba, pero él seguía en el burro. ¿Se entiende esto? No se dejó tentar, o sea, y así como de repente lo estaban glorificando, al otro día lo querían crucificar. Está. Entonces, a él le da lo mismo, pero esto es el ego. Un día te pone allá arriba y al otro día te pone allá abajo. Y un día te pone allá arriba y al otro día te pone ahí abajo, ¿no? Qué interesante. Esto es el Domingo de Ramos. ¿Está? Traten de resimbolizarlo con la mansedumbre, con la toma de la mente recta, con la elección del amor y no la glorificación. No hay un rey diferente al resto. Hay una solamente, somos uno y somos uno en la mente, no en el mundo dual, no en el mundo de los individuos. ¿Está? ¿Y qué pasó, Lori, en el templo? ¿Qué pasó en el templo? Recuerden, Vamos a leer. recuerden, Esto es él Mateo. es recta, ¿sí? Ahora vamos a qué pasó en el templo. Dale. Esto es Marcos, lo digo por si luego lo queréis leer vosotros. Marcos 11, 15 al 18. Expulsa del templo a los mercaderes. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo echó a los que estaban allí vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, y no permitía que transportaran objetos por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa es casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, al enterarse, buscaron el modo de acabar con él, pues le tenían miedo.
porque toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Al atardecer Jesús salió de la ciudad. Muy bien. Eso pasó. A ver si alguien quiere participar. ¿Cuál es el verdadero templo? ¿Cuál es el único templo que puede existir? Evidentemente, en el mundo dual no hay templos, ¿está? Y hay una anécdota muy interesante cuando comienza la historia del curso y en realidad Helen estaba viajando con Bill y estaban en un aeropuerto en Nueva York donde ella se encuentra con una mujer y decide ayudarla. No voy a contar de nuevo la historia, pero ahí ella escucha una voz en donde dice, allí está tu verdadero templo. ¿A dónde está el templo? Los escucho. El En templo mi es nuestra hermana, Sí, pero mente, está en tu interior, nuestra ese mente, igual templo. que está nuestro mi mente interior. recta, Es el en la verdadero. mente, El templo plena. está en tu mente. En espíritu y en En la verdad, mente. decía, se adorará en espíritu y en verdad. El templo es la mente. No es que había un Claro. Jesús adentro de un templo sacando cosas. Acá le vamos a dar el nuevo simbolismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Limpiando la mente de pensamientos duales. ¿Sí? El templo es un símbolo de la mente. Y limpiarlo significa expulsar los pensamientos del ego. No quiero esto. Si nosotros todavía pensamos que tenemos que sacrificarnos para limpiar los pensamientos, estamos errados. Nosotros tenemos que elegir los pensamientos de la mente recta porque eso es lo que somos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es correr todo esto? No es que Jesús entró ahí iracundo sacando cosas, no, lo resimbolizamos. Jesús estaba limpiando y eligiendo por pensamientos de amor, ¿sí? El ego comercia, el ego negocia, da para recibir y sacrifica para conseguir. Entonces es lo que de alguna manera simbolizan estos mercaderes del templo. Ellos estaban vendiendo cosas, pero no tiene que ver en el acto de la venta. Estaban cambiando una cosa por la otra. Habían víctimas y victimarios, ¿sí? Jesús nos invita a qué cosa? A deshacer este sistema. ¿A través de qué? A través del perdón, que es la verdadera limpieza, que es la verdadera, ¿cómo es que se llama? La aspiradora, la barre alfombra, la, la barre alfombra. Me acordé de la barre alfombra porque Alejandra en la clase anterior se le rompió una barre alfombra. Entonces digo, bueno, es la aspiradora es el perdón, el contenido que enseña el curso de milagros es el perdón. ¿Cómo limpió Jesús y corrió los mercaderes del templo a través del perdón? ¿Quiénes eran los mercaderes del templo? Los pensamientos duales que estaban en la mente egoica, ¿sí? Ahora hay un momento, y esto ya sucede en el martes, y ahora le doy la palabra a Lolis de vuelta. No. Este, Bueno, eh, a- aquí que- querías hablar de que Jesús enseña en el templo. Yo he encontrado una pequeña cita de cómo enseñaba muy interesante y muy divertida. a ver, Y dale, luego otra pequeñita de la traición. muy Es bien. en Lucas capítulo 20, del 1 al 8. La autoridad de Jesús. Un día, mientras enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba el Evangelio, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos se le acercaron y le preguntaron, o sea, Tokiski, todos al montón, ¿con Ajá. qué autoridad es esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Él les respondió, yo también os haré una pregunta, decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos se hicieron este razonamiento. Si decimos que del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no creísteis en él? Si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Y respondieron, no lo sabemos. Jesús entonces les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago todo esto. Porque él no se sentía autoritario tampoco. No, ¿y porque para qué? ¿Para qué? Predicar en el desierto, sermón perdido. No necesitaba, él simplemente enseñaba. ¿Y a dónde enseña Jesús? Enseña la mente.
Jesús no puede enseñar en un mundo ilusorio, pero él enseña la mente. ¿A través de qué? Del pensamiento que él ya había elegido. ¿Sí? Del Ujú. pensamiento de amor, del pensamiento, de alguna manera, del pensamiento correcto, de la mente recta. Él enseña con qué? Él enseña con paz. Él no necesitaba otra cosa. Él enseñaba a través de la elección de su mente recta y él, digamos, él enseñaba la palabra de Dios a través de la extensión de la paz. No necesitaba ninguna otra cosa. ¿Mm? Entonces, este, eh, quiero recordarles un momento que ante esta paz el ego la va a atacar. Ujú. Y hay momentos difíciles en donde uno duda porque, digamos, no es tan sencilla la elección, porque el propósito del Espíritu Santo se contrapone al propósito del sistema de pensamiento egoico. Entonces, lo que es el propósito del Espíritu Santo muchas veces no es lo que a el ego quiere, no es lo que al ego le gusta. Y en este momento del estudio de esta filosofía, de la del curso de milagros, muchas veces surgen dilaciones, ¿sí? Surgen dilaciones, uno a veces se confunde, se demora o se queda ahí quieto creyendo que, como con cierta confusión, ¿qué elijo? ¿Voy para acá o voy para allá? ¿No? ¿Qué es lo que hago? ¿Elijo esta mente recta o elijo la dualidad? Porque si mientras me crea que soy un ego, voy a luchar por mi ego. Y lo que a mí me viene bien es lo que a mi ego le interesa, lo que mi ego quiere. Soy especial, soy diferente, mm, tengo determinada función en este mundo. He venido a salvar el mundo a través de un curso de milagros. Ojo con esto. Nada más egoico que esto. Nada más que ser, o sea, vengo acá a cumplir una función especial que mi padre me ha dado. No, la única función especial es el perdón. ¿Y qué es lo que perdono? Mis propias proyecciones. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Todo el mundo puede elegir la misma cosa. No interesa lo que haga, no importa si enseño el curso de milagros, la Biblia, el Torah, lo que sea. No importa qué, pero si yo puedo acceder a un estado de mente perdonada, estoy haciendo lo que corresponde. Ahora, puedo enseñar el curso de milagros con el ego y aumentar, digamos, darle de comer a la dinámica egoica. Entonces, no confundamos forma con contenido, porque esto es fundamental. Forma, contenido, ¿sí? Bueno, y el miércoles de traición. El miércoles Y el miércoles de traición. Aquí estamos. Primero surge la conspiración en el tribunal. Esto es el capítulo 22 de Lucas. Se Ujú, acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada Pascua. Lucas es el evangelista que habla a los griegos, a los judíos de la diáspora que llaman, que hablan griego, y por eso les explica estas cosas que, por ejemplo, para Mateo, que habla a los judíos de Jerusalén, no haría falta explicar, como si fuera a nosotros. La Pascua es la fiesta del pan sin levadura. Y los sumos sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de quitarlo de en medio, pues temían al pueblo. Satanás entró en Judas, dice, llamado Iscariote, que era uno de los 12, y fue a hablar con los sumos sacerdotes y con los jefes militares sobre la manera de entregárselo. Ellos se alegraron y se comprometieron a darle dinero. Judas aceptó la propuesta y buscaba la ocasión de entregarlo sin que la gente se enterara. Hay una cosa que, lo que os he dicho al principio de que esperaban un rey político, ujú, Judas dice en la historia que se enfadó mucho con Jesús porque no iba por ahí, porque él era un celote, era un independentista, eran terroristas, vaya, Pero está muy bien. eran terroristas, daban guerra.
De alguna manera Judas representa una parte de nosotros, la parte de nosotros que le teme al amor, ¿no? Judas era temeroso del amor, él le tenía miedo al amor. Hay un párrafo del curso que dice, la traición que el ego cree posible no es más que la negación del ser. ¿No? El curso de alguna manera te enseña que no hay tradición real. ¿Y qué fue lo que hizo que Jesús con Judas? Y ahí está la cosa clave que es lo único que quiero que se recuerden. Él no lo juzgó. No. Él no lo condenó en ningún momento. Él no lo condenó, él no lo juzgó. Y esto se lo quedan y lo practican en el día a día, porque cada vez que ven a alguien que creen que los están traicionando, boicoteando, son Judas, son pedacitos de Judas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para enseñar un curso de milagros? Enseñar el amor, no juzgar. Porque esta es la forma de deshacer ese sistema de pensamientos. Jesús culmina con el deshacimiento de ese sistema de pensamiento a través del no juicio. Él no lo juzgó y ahí se terminó todo. ¿Por qué no lo juzgó? Porque él realmente, su mejor defensa era la inocencia. Él no sentía que nadie lo estaba atacando, que nadie lo estaba traicionando, porque alguien puede traicionar un cuerpo, pero nadie no puede traicionar un cuerpo, porque no somos cuerpo, somos mente. Entonces, si estamos identificados con un cuerpo, claro que alguien nos puede traicionar y nos podemos sentir traicionados y todo lo que a ustedes les dé la gana. Pero si estamos identificados con la mente, como estaba identificado Jesús, porque ya había hecho su proceso, había entrado en un instante santo, había, digamos, corrido los mercaderes del templo y ahora estaba en su mente recta, ¿por qué se iba a haber traicionado por Judas si él estaba en su mente recta? Si yo estoy en la mente recta, no hay nada afuera que me pueda afectar. Absolutamente nada. Entonces, si no hay nada que me pueda afectar, ¿por qué va a ser esto? Porque estoy utilizando la mejor defensa, que es el no ataque. Él no juzga a Judas. ¿Cuál es el ataque? El juicio. Él es diferente a mí. Si hay algo diferente a mí, es que hay dos cuerpos a nivel de la forma. En este caso, llámese Judas. En el caso de ustedes, llámense lo que se llame. La lluvia, el calor, el frío, la inundación, la enfermedad del cuerpo, lo que sea, son todos pedacitos de Judas. Yo qué tengo, si lo juzgo de mi Sí, estado, ¿qué si pasa? los estoy juzgando de mi estado, estoy diciendo, estoy en dualidad. Si estoy en mi mente recta y si he corrido todos mis pensamientos duales, ¿qué es lo que me puede afectar? Si no he hecho un juicio, ¿por qué me voy a ver atacado? Si lo único, la única forma en la que puedo vivir un ataque es que haya atacado primero. Si no, nadie me va a atacar. Esto es como un boomerang. ¿Se entiende ahí? Entonces, bueno, vamos al viernes ya, ¿no? O sea, pasamos la traición. Recuerden que el ego se siente traicionado cuando elegimos la mente recta. ¿Está? Esto es muy importante. Cuando elegimos por la paz, por el amor, el ego se siente traicionado porque estamos eligiendo por otro sistema de pensamientos. Él va a desaparecer. Vamos al jueves. Al jueves. Al jueves. Última cena. Institución de la Eucaristía. Llegó el día de los panes sin levadura, cuando había que sacrificar el cordero pascual, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparad la cena de Pascua. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, es que esto es como es sencillo como un cuento, al entrar en la ciudad encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua.
Seguidlo hasta la casa donde entre y diréis al dueño de la casa. El maestro manda decirte dónde está la sala en la que voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua. Él os mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada. Preparad allí la cena. Fueron y encontraron todo como les había dicho. Prepararon la cena de Pascua. A la hora determinada se puso a la mesa con sus discípulos y les dijo: He deseado vivamente comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó una copa, dio gracias y dijo: Tomad y repartidla entre vosotros, pues os digo que ya no beberé el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y de la misma manera el cáliz después de la cena, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero ves que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo decretado. Pero ay del hombre que lo entrega. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el que iba a cometer tal acción. La Fíjate que nueva alianza, la Pascua primera, es la alianza antigua. bien. Ahí rompe Jesús, ahí rompe. Lo que Es pasa la es nueva que alianza. en ese momento por ahí no se entendió, ¿no? O sea, y a mí me gusta Hombre. esto, Ujú, te ujú, entrego mi sangre, te entrego mi cuerpo. ¿Por qué te ujú. entrego mi sangre y te entrego mi cuerpo? Porque ya no hay separación. Sí, por supuesto. No hay Él separación. decía que todos somos uno, lo decía él. Somos Claro. uno. Lo que pasa es que en ese Sí. momento, claro, si Ujú, uno está identificado con el cuerpo no se entiende, pero ahora que podemos ver que en realidad somos mente y que somos unicidad en la mente, hombre, claro que esto tiene muchísimo sentido. Te entrego mi cuerpo, te entrego mi sangre, porque ahora soy mente y no hay separación. Ahora suena más bonito, ¿no? Todo Eh, esto no toma sentido hasta después de la resurrección. Ahora estamos como entrando en la noche. Ahora estamos Ujú, entrando en, ujú, en la noche ujú, y fíjense cómo Jesús con toda humildad, él en ningún momento lavó los pies de sus discípulos, comieron, ujú. nada, él no se sentía He, amenazado. le- he leído, perdonarme, lo de Lucas, es en Juan donde lava los pies de los discípulos y se enfada con Pedro porque dice: A mí no me vas a lavar tú los pies. Dice: Pues entonces no tiene nada que ver, no tienes nada que ver conmigo, ya te puedes ir. Dice: Entonces lávame todo el cuerpo. Claro, entiendo que Es humildad. el tema del lavado de pies es la humildad, es entregar el Sí, perdón. sí. Entonces él dijo, bueno, Es sobre todo: yo soy el maestro, lo soy, ¿no? Y le dijeron: Sí. Y él dijo: Pues si esto hace el maestro, esto es lo que vosotros tenéis que hacer. claro. Mm, De alguna manera mm. hay que seguir las normas. Eso es. Sin, Eso. él no las Mm, imponía, pero bueno, el que me sigue y el que no me sigue tendrá su momento o no, no interesa, pero para seguirme hay que seguir las normas. O sea, no normas impuestas a través de una situación autoritaria, pero porque él no era autoritario, él simplemente me siguen, no me siguen, no me siguen. Esta es la forma, porque si no ujú. sería imposición y con imposición no hay ningún tipo de enseñanza, ¿no? Este, pero bueno, con mucha humildad. Así que bueno, sigamos con el viernes ahora. El Getsemaní, querías que habláramos del huerto, ¿no? Sí, Agonía en Getsemaní. Salió y se fue. Seguimos a jueves, ¿eh? Según su costumbre, al monte de los olivos. Sus discípulos lo acompañaban. Cuando llegó al lugar, les dijo: Orad para no caer en la tentación. Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar, diciendo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo reconfortándolo. Entró en agonía y oraba más intensamente, sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís?
levantaos y orad para que no caigáis en la tentación. Qué bonito. Ujú, ¿Qué es la oración? Porque es lo único que podemos orar. Voy a empezar por esta parte. Por lo único que podemos orar es pedir por estar en la mente recta. Porque, ¿y qué significa estar en la mente recta? Justamente esto, no ver ataque. ujú, Porque los discípulos veían un ataque a Jesús. Jesús no veía ataque. O sea, pero los discípulos sí veían, ¿por qué? Porque bueno, todavía no estaban del todo listos, ¿no? Pero digamos, él les decía esto, oráis, que debían orar. Y orar, ¿por qué? Por estar en la mente recta. Cuando estoy en la mente recta no puedo atacar. ujú, Y no puedo atacar, no me puedo haber amenazado. Ni a mí, ni a Jesús, ni a nadie. Porque si yo todavía sigo viendo ataque a Jesús o la muerte por mis pecados, es porque lo estoy percibiendo o entendiendo desde la mente egoica, no lo estoy percibiendo desde la unicidad. Entonces puedo orar. ¿Qué significa orar? Pido por estar en la mente recta. Es todo. No oro por cosas que veo en el mundo para que se cambien o se modifiquen o por el sacrificio o por el dolor o por lo que fuera. No oro por eso, porque si veo eso puedo pedir no verlo, porque lo estoy interpretando mal, lo estoy interpretando desde el ego, donde hay víctimas y victimarios. Si yo no interpreto que hay víctimas y victimarios, estoy con la visión de Cristo, que es en unicidad. ¿Está? No sé si alguien quiere preguntar algo o Loli, ¿quieres aportar algo más? María del Carmen quería preguntar Sí, algo. yo quería preguntar por qué él dice eso de aleja de mí este cáliz. ¿Qué es eso? Porque prevé el dolor, o sea, él sigue siendo un hombre, está Ah, despierto, pero está en el cuerpo todavía. claro, Claro, esa él parte no tiene, me y aún cerraba tiene a mí. miedo. ¿Qué, Claro, qué, tiene miedo. María del Carmen, ¿qué significa el cáliz? Claro, no sé bien eso. El cáliz es Aleja para de mí este mí, Representa, cáliz. es representa como lo que tenía que suceder. Sería como lo Claro. que venía. pero representa el cuerpo. Acá, el Ujú. cuerpo, claro, ¿Está? claro, ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es el cuerpo? Es el símbolo de claro. la dualidad. Del ego, claro, sí, Claro, sí. aleja de mí este cáliz, aleja de mí este De sistema de mí. pensamiento dual. Claro, Claro, ahora lo entendí bien. Está bien, gracias. pero lo importante es que dice, pero que no se haga tu voluntad, o Claro, sea, que no se haga mi voluntad, que y se no haga la la tuya. tuya. Que es- Claro, sí, Exacto. sí, Que es el sí, propósito que siempre dice Alejandra. Aquí claro, lo el importante propósito. es el propósito. Por eso Claro, nos enseña a orar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. reino, claro. Eso es lo principal. Ujú, Y fíjense ujú. que en el capítulo 2 creo que es Mm. cuando uno dice, y le pido al Espíritu Santo que elija por Dios por mí. O sea, no dice, no, o sea, yo no soy que Él elija, que haga la voluntad de Dios, que yo no estoy a cargo. Lo importante es renunciar a estar a cargo. Por eso es que cuando me preguntan, ¿y qué hago? No hacen nada, por el amor de Dios. Alejen la tentación de querer hacer algo, porque cuando quieren hacer algo, lo único que tienen que hacer es renunciar, que es lo que hizo Jesús. Él entró con humildad, renunció, dijo, yo no soy un cuerpo, yo soy mente, y eso lo llevó a una humildad extrema, en donde él no estaba a cargo absolutamente de nada. Simplemente enseñaba sus pensamientos de mente recta y él los adoptaba en base a los grupos, diferentes grupos que él enseñó durante toda su vida. No le hablaba de la misma manera a a un grupo social que a otro grupo social o que a otro grupo social. No porque pensara que habían diferencias, pero en un mundo dual
si quizás hay diferencias de entendimiento y uno puede adaptarlo sin decir, uy, estos entienden esto, estos entienden los otros, sin que haya un juicio condenatorio. Él simplemente extendía el mensaje de Dios porque él no lo extendía como hombre, él simplemente extendía la voluntad de Dios a través de un entendimiento y una comprensión que se lo daba el estar en la mente recta. Está. Él enseñaba la palabra de Dios porque enseñaba paz. Y ya Es está. bonito también el detalle del ángel. El ángel significa Dios, o sea, el ángel significa Dios. Estaba allí apoyándolo, no Estaba, le faltaría. él se veía reflejado en el ángel, ¿no? Qué lindo símbolo. Bueno, sigamos, Loli. Seguimos con la muerte de Jesús. ¿Qué tema acá, eh? ¿Qué tema? ¿Qué temor? Marcos, Es Marcos, la muerte de Jesús. Desde el mediodía se oscureció la tierra hasta las 3 de la tarde. No vamos a hablar de crucifixión, ni de clavo, ni de todas estas cosas que no, ya lo no, sabemos. algo simple y sencillo para Y hacia las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mirad, llama a Elías. Elías era un profeta muy importante. Uno fue corriendo a buscar una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo, dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un gran grito, expiró. La cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial situado frente a él, al verlo expirar así, exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vamos a dejarlo ahí. El templo, que se rasgue el templo, el velo del templo, el velo, significa que el Antiguo Testamento, sí, el templo ya no es nada. El templo como que sale de ahí y se expande, claro. En ya realidad, está fuera. Mm. digamos, el momento de la crucifixión donde el ego ataca con toda su poder. Y bueno, y Jesús, Jesús responde con no ataque. Y ahí es donde se termina todo y el velo se corre. O sea, el velo queda totalmente descorrido y El verso. simplemente este, Jesús vence sin luchar contra el ego. Que esto es lo, lo que podemos practicar en el día a día. El pacifismo. El pacifismo, Jesús, no le hemos comentado, perdón, dale, ya dale. había dicho al ir a prenderle, le intentó defender Pedro, que todos iban armados, ¿eh? No era la sociedad de hoy. Pedro iba armado, sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús cogió la oreja, se la volvió a pegar y le dijo, guarda la espada, Pedro, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Claro, o sea, imagina, o sea, el otro ataca para defenderse y Jesús le dice, Claro, no ataques, porque esa no no es ataques. la defensa. La mejor defensa es estar quieto, porque esa es la defensa que te lleva a estar en la mente recta. Esa es la Ujú. mejor defensa. Fíjense cómo uno puede resimbolizar esta enseñanza. Jesús vino no, no es que él vino a sufrir, vino a demostrar que el sufrimiento no existe. Ujú. ¿Está? ¿A través de qué? A través del perdón. Y fíjense cómo esta historia de la oreja tiene que ver con una historia de perdón. Sea, es una historia literal de perdón, si uno lo percibe con la mirada de un curso de milagros, ¿eh? O sea, esto no es para personas que practican otro tipo de filosofía. Ojo, nosotros que tenemos la ideología y practicamos los principios del curso, podemos entender esto de otra manera. Está, lo podemos ver y lo podemos resignificar de esta manera porque le estamos dando otra mirada. Está. Entonces, De todas maneras, el cristianismo que ha sido guerrero y ha sido, se ha ido completamente de los brazos, se ha ido en nuestros sueños, nos hemos ido en nuestros sueños, pero el cristianismo entiende que el Cordero de Dios
que no se defiende, sabemos en lo que creemos, otra cosa es que lo hagamos. Hay algunas cuestiones. Hay mucha gente. María del Carmen. ¿Me pueden explicar? Porque yo de religión, como verán, no sé nada. Fui criada, yo nunca fui a un colegio de monja, prácticamente nada. Entonces, bueno, esto de resignificar esto que dice Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué le dice eso al Padre? Mucha gente dice que es que estaba orando, se oraba con los salmos son las oraciones de los judíos, y esto es un salmo, Ah, esto es bueno, un salmo. Cuando, perfecto. cuando uno duda o a veces, Pide eh, ayuda. claro, uno pide ayuda como puede. O sea, no le des, el tema es el significado que le estás dando a la palabra. Fíjate el contenido. O sea, quizás si vos estás dudando o por momentos, porque, a ver, cuando uno cambia de la mente errada a la mente recta, esto no es, es simple, pero no es fácil, se los digo todo el tiempo, porque Claro, la duda sí, se impone y claro. por momentos, si uno entra en duda o entra en confusión o entra en lo que sea, uno no es que Dios te abandona desde la dualidad, pero simplemente yo decidí no recordarlo en ese momento, ¿no? O Yo sea, Alejandra, en lo que yo te cuento es mi mirada. Por más que Jesús haya tenido en clara su misión, también hay momentos, por ejemplo, cuando está en el desierto y todo, que él siente miedo en algunos momentos. Yo lo interpreté así, como que después vencerá las batallas con el ego, pero hay momentos en los cuales él se debilita y después sigue adelante. Siempre me dio esa impresión en los evangelios y todo. claro. Igual algo que quiero aclarar, o sea, la Biblia no tiene nada que ver con un curso de milagros, ¿eh? O sea, yo acá no vengo a comparar la Biblia con un curso de milagros. Absolutamente. Simplemente resignificar lo que sucedió en la Semana Santa, de darle una visión desde un curso de milagros. Esto es incomparable. No intenten hacerlo, se olvidan de esta situación, es simplemente hacer un resignificado del símbolo, de lo que todos nosotros creímos, los que nos hemos educado en el cristianismo, con un significado de las cosas, poder darle la mirada diferente desde un curso de milagros, porque todos hemos creído, como les dije al principio, y conocemos la historia bíblica. O sea, la conocemos. Entonces, cuando hemos crecido en una religión católica, esta historia la conoce todo el mundo, aunque no conozcamos y hayamos leído o hayamos estudiado la Biblia como la estudió Loli. O sea, esto digamos, todos lo conocemos, no escapa a nadie, ni al judío, ni al ateo, ni a nadie. O sea, todo el mundo se conoce esta historia. ¿Quién no se ha comido una rosca de Pascua para Semana Santa? Tenemos feriados. Algo a la gente sabe, ha visto películas. Entonces todos conocemos el tema de qué es lo que pasó. Lo crucificaron a los 3 días, o sea, está en las oraciones, está en todos lados. Yo lo único que quiero acá es darle la mirada del curso de milagros. ¿Tá? No entren a comparar porque van a perder el tiempo en una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Está? Pero sí a todo lo que es guión de separación y el que cada uno tiene en separación, tiene el guión de corrección del Espíritu Santo, que no es más que tu idea de separación con una de unicidad. Entonces, vamos a darle la idea de unicidad a un guión que creíamos que era de separación y que creíamos que Jesús había muerto por nosotros, por nuestros pecados, y que había un hombre que había sufrido por los pecados de todos los otros y que encima lo mandan a sufrir. Él no vino a enseñar sufrimiento, él vino a enseñar que sufrimiento no existe. Pero claro que habrá dudado, como dudamos nosotros en forma permanente. ¿Quién no duda en forma permanente? Cuando está en un mundo dual. Si vivimos en dualidad es porque hay dudas. Si vivimos en dualidad es porque hay culpa. Vivimos en dualidad es porque hay una culpa proyectada, que eso genera miedo. Entonces, ¿cómo? Claro que él ha tenido, si él no hubiese tenido
ego o hubiese sido ego free, simple, como yo siempre digo, ego free, no hubiese estado en Claro. mundo dual. Está, pero él a través de este simbolismo, nosotros podemos tomar a través de la Semana Santa el simbolismo del proceso que hacemos completo del perdón. Dense cuenta. O sea, el proceso completo del perdón, nosotros lo podemos resimbolizar a través de la Semana Santa. La humildad, la toma de la mente recta, la elección del instante santo. El instante santo no es de lo más simpático. El instante santo es cuando yo decido por el instante santo. Y para eso tuve que haberme dado cuenta que el mundo dual ya no era lo que quería, que ya el ego no es lo que quiero. Entonces, si el ego no es si el ego no es lo que quiero, ese momento es doloroso. ¿Quién elige otro sistema de pensamiento si lo está pasando fantástico? Explíquemelo. Nadie. Nadie. Nadie elige el sistema de pensamiento del espíritu cuando lo está pasando fantástico en otro sistema de pensamiento o piensa que funciona. Si yo tengo un auto que funciona de lo mejor, ¿por qué se me va a ir a la agencia para cambiarlo? Vayan a cosas sencillas. Si todo lo que tengo funciona y sirve, porque voy a decidir cambiarlo. Cuando decido cambiarlo es porque digo, esto no va más. Si yo hablo de un sistema de pensamientos y vamos a decir que es un sistema de pensamientos, un sistema para solucionar problemas. Tengo dos sistemas de pensamientos. Uno es el egoico, en donde hay víctimas y victimarios, o es uno o es otro. Entonces, en ese sistema de pensamiento, yo me libero de la culpa poniéndosela a otro. En este caso, al que le habían puesto la culpa era Jesús. Entonces decidieron matarlo. O tengo otra forma, matarlo desde el mundo dual. Ahora tengo otra manera de liberarme de la culpa, que es reconocer que como la separación de Dios nunca existió y que lo único que hay es mente, no hay culpa. Y si no hay culpa, no se la voy a proyectar a nadie. El que primero se dio cuenta de esto fue Jesús. Él Fue dijo, Jesús. culpa no hay, yo estoy en la mente, no proyectó nada a nadie. Le recordó a todo el mundo que a los ojos del ego lo estaban atacando, que él no se sentía atacado. ¿Y qué es lo que les digo todos los días? Todo el mundo viene con cuestiones duales. Ay, mira esto, ay, mira lo otro, ay, mira lo otro. Y vos lo mirás y decís, en realidad hay otra forma de ver esto, que es a través de la no víctima y el no victimario. Entonces, cuando uno le dice, hay otra forma de ver esto, están haciendo exactamente lo mismo que enseñó Jesús. Él lo enseñó en una cuestión a nivel de la forma, a los ojos del ego máxima, a través de la crucifixión y la muerte de un cuerpo. Pero ustedes lo pueden enseñar en cada momento, a cada día, a cada rato, en cada instante. Cuando viene alguien que les dice, mira, mi realidad dual es verdad, mira lo que me está pasando, no decirles esto, porque van a ir a un manicomio. Simplemente elegir la mente recta y extenderlos en paz. Cuando ustedes eligen la mente recta porque se habían sentido ansiosos y pueden elegir por un estado de paz, lo que salga va a ser amoroso, porque uno actúa, dice o hace en base a lo que piensa. Entonces, si ustedes no piensan que esa persona los está atacando, lo van a extender en paz. Entonces, si lo extienden en paz, ¿qué es lo que están haciendo? Enseñando otro sistema de pensamiento. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Eso es ser maestro de Dios. No necesitan aprenderse el curso de memoria y salir a, a decirlo, porque uno se puede estudiar el curso de milagros para oponerlo con otro sistema de creencias y esto hace real la dualidad, ¿se entiende? Lo único que se enseña es la paz de Dios a través de la elección de la mente recta. ¿Cómo elijo la mente recta? Cuando estoy ansioso, iracundo, enojado, con ira o lo que fuera, digo, quiero ver esto de otra manera, quiero cambiar de mente, quiero sacar los mercaderes del templo de mi templo, porque mi templo es la mente. Y los mercaderes que son víctimas y victimarios que están allí, que están peleando, puedo no elegirlos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él los corrió porque dijo, esto no es lo mío, quiero otra cosa.
Es simplemente esto. No le den mucha vuelta. Cada vez que crucifico a alguien, ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué es crucificar? ¿Qué es crucificar? Es justamente el juicio. Estoy juzgando, lo estoy crucificando, le estoy diciendo, sos el responsable, lo estoy condenando. ¿A qué puedo condenar a una persona? A un mundo dual. Todo el mundo condenaba a Jesús y de hecho lo crucificaron a sus ojos, a los ojos del ego. Él no, porque ya no se reconocía como un cuerpo. Pero el resto se creía que lo estaba crucificando. Él les entregó el perdón, él le entregó el perdón al mundo. Él perdonó al mundo, por eso salvó el mundo. En la mente, no en la dualidad. Nosotros podemos seguir creyendo o que lo mataron en una cruz o podemos seguir creyendo que él resucitó en su mente y que nos enseñó ese verdadero mensaje, que no somos cuerpos, somos mente. En la mente nadie puede sufrir. Cuando uno está en la mente recta no puede sufrir. Los cuerpos pueden sufrir, pero los que están en la mente recta no pueden sufrir. ¿Está? Bueno, sigamos. Uy, se me está acabando. Él despertó poco a poco, igual que nosotros. Por El eso dice, confío en vosotros, porque si lo hice yo, vosotros también podéis. Exacto, él lo hizo poco a poco, no es que, y esto es algo que es importante, no crean que él era especial ni cosa por el estilo, él lo hizo de esta manera y él lo repite en el curso, dice, somos iguales, con la diferencia que él fue más listo y lo hizo primero. Entonces, como está en más arriba en la escalera, nos puede tirar una mano, nada más. Dale, Loli. Yo no sé ni por De dónde la, sepul- vos seguís. de la, de la sepultura, ¿no? Sí, no sé. Sepultura de Jesús. Marcos, estoy en Marcos. Marcos 15. Mateo, Yo tengo Marcos del pero 42 dale, Marco. al 47. Al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, insigne miembro del Tribunal Supremo, que esperaba también el reino de Dios, se atrevió a ir a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiese muerto, llamó al oficial y le preguntó si había muerto ya. Al saberlo por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Luego hizo rodar una losa para cerrar la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, lo estuvieron mirando dónde lo ponían. Bien, Entraban, el sábado no se podía hacer nada. Los judíos no pueden hacer nada el sábado. Entonces esto era el viernes por la noche y tenían que enterrarlo deprisa porque si no, y luego todo el sábado no podían hacer nada. muy bien. ¿Qué es lo único, digamos, que el cuerpo siempre va a morir? El cuerpo tiene que morir porque el cuerpo es el símbolo del sistema de pensamiento egoico. Ahora, uno puede dejar el cuerpo con sufrimiento o puede dejar del cuerpo como, bueno, ya le di el uso. ¿Cuál es el único uso que le debemos dar al cuerpo según un curso de milagros? De deshacer las ilusiones. ¿Para qué queremos el cuerpo después? Explíquenmelo, porque no tiene ningún sentido. O sea, vamos, que no. Todo el mundo quiere el cuerpo, pero lo queremos porque en realidad es lo que nos ata a un sistema de pensamiento dual. Y, y bueno, el cuerpo siempre, siempre, siempre tiene em, que, que terminar. El tema es que mientras nosotros pensamos que somos un cuerpo, esto genera miedo, pero cuando ya dejamos de pensar que somos un cuerpo y recordamos que somos mente, ¿para qué queremos el cuerpo? Ya no somos cuerpo, somos mente, entonces el cuerpo no lo necesitamos y se deja. Hay una confusión muy grande que a veces me dicen, fulanito ya se fue con Dios. O sea, el hecho de que uno perciba que un cuerpo deja de existir en dualidad, eh,
haya recordado que es mente, no es directamente proporcional. Uno sueña que es un cuerpo y uno sueña que a ese cuerpo le pasan cosas. Uno sueña que el cuerpo nace, uno sueña que el cuerpo muere, uno sueña que el cuerpo se enferma, uno sueña que el cuerpo trabaja, uno sueña que el cuerpo duerme. No deja de ser parte de un sueño. Entonces, si uno sueña que un día muere, al otro día sueña que el cuerpo despierta o que nace en un cuerpo de un bebé. Pero eso no significa que la mente haya recordado o haya liberado o sacado todos los mercaderes del templo. Está justamente porque si yo vuelvo a nacer como un ego bebé, evidentemente, o estoy soñando que vuelvo a nacer o como otra cosa a nivel de la forma, evidentemente todavía estoy identificado con mi ego. Entonces, no relacionen la muerte del cuerpo con la resurrección, porque no tiene nada que ver. El cuerpo puede morir y y la mente puede seguir habiendo elegido el sistema de pensamiento egoico. Todo esto depende en base cómo se haya interpretado esa muerte, nada más. Jesús lo tenía como una liberación, pero porque él recordó que era él recordó su mente recta. ¿Mm? No sé si quieres agregar algo, Loli, si no sigamos. No, 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 eso es así. Sí, podemos seguir hacia el sábado, pero ocurre una cosa, ¿Qué pasó? que en los cuatro evangelios que he buscado, nada habla. Y me hace mucha gracia porque tú dices silencio, espera, miedo. Y el silencio es total, nada. O sea, pasa directamente de la noche del viernes a la mañana del domingo, ¿Quién, el amanecer, porque empieza a las 12 de la noche. y quién, Esas 24 horas son de silencio. y No quién da dice nada el pasa? Evangelio. ¿Y quién da el último paso? El último paso lo da Dios porque Jesús le resucita el Padre. La teología católica dice que a Jesús lo resucita el Padre. Y eso es el sí del Padre a toda la pretensión de Jesús. La del reino de Dios que te está dando alcance, la misericordia, todas las palabras, los milagros. El sí del Padre a todo eso, la autoridad auténtica, es en ese momento cuando Dios Padre resucita a Dios Hijo. Entonces, ese silencio lo podríamos simbolizar con lo que sería el mundo feliz, el mundo perdonado. No hay nada. Quizás, sí. No hay nada. Es verdad, hay miedo, porque les persiguen, no se atreven a salir de casa. Ajá. Pero bueno, o sea, en el mundo La, perdonado la verdad es que no hay miedo porque no hay ataque. Pero bueno, o sea, el no miedo es en Pentecostés. Ahí ya pasamos a los hechos de los apóstoles. El no miedo, ahí aparece el Espíritu Santo, los llena de fuerza y se acabó el miedo. Ahí salen a la calle a anunciar a Jesús, les da igual que les cojan, que no, ya les da todo lo mismo. era lo mismo. Ese es Bueno, el no miedo. ese Mm, sería el mundo mm. perdonado, ¿no? Ese sería el mundo Pero, verdadero. Mm. pero sí, hay un momento de incertidumbre y de miedo. Insisto, esto es, es simple muchas veces cuando uno lo entiende intelectualmente, pero es difícil acceder a la experiencia en sí. Eso es, la noche oscura. Entonces, ténganse paciencia, o sea, Ujú. hay que tener paciencia y hay que no juzgarse por estarlo haciendo bien o estarlo haciendo mal. Esto es un proceso. La espiritualidad, de alguna manera, vivir espiritualmente es vivir en un proceso. No es un acto específico que yo hago, porque no tiene que ver con la forma, tiene que ver con la elección permanente del propósito y la elección permanente del propósito me lleva a vivir una vida espiritual. O sea, la vida espiritual se practica en forma permanente. No es soy espiritual, no soy espiritual. No, vivo con una filosofía de vida diferente que es intentar mirar todo desde el interior y desde un cambio de mente y desde una corrección. Bueno, much- ya hemos terminado.
No, queda el domingo. que va, falta lo mejor, la resurrección. Falta lo mejor, lo mejor. Yo, claro, ya tengo la resurrección, yo digo, ya está la resurrección. Bueno, ahí vamos, Loli, vamos. Ahí, mensaje de la resurrección. El primer día de la semana, al rayar el alba, volvieron al sepulcro llevando los aromas preparados y se encontraron con que la piedra había sido robada del sepulcro, rodada. Se supone que era redonda. Entraron y no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Mientras ellas estaban desconcertadas con esto, se presentaron dos varones con vestidos deslumbrantes. Ellas se asustaron y bajaron los ojos. Ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que nos dijo estando aún en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Ellas se acordaron de estas palabras, regresaron del sepulcro y contaron a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ellas, las que decían estas cosas a los apóstoles. Aquellas palabras les parecieron un delirio y no las creían. Pero Pedro se levantó y se fue corriendo al sepulcro. Se asomó y solo vio los lienzos y regresó a casa maravillado de lo ocurrido. Yo me quedo con esa parte de por qué buscáis este, Entre los muertos al que vive. al que vive, ¿no? ¿Por Eso qué es, sí. buscáis entre los cuerpos al que vive? El que vive, vive en la mente, no vive en el cuerpo. Y esto no tiene que ver con algo a nivel de la forma, tiene que ver con qué se identifica. ¿Me identifico con la mente o me identifico con el cuerpo? Yo puedo seguir teniendo viviendo en un mundo dual, pero totalmente identificado en mi mente recta. Y esto hace que pueda vivir sin culpa, ¿sí? El último paso, insisto, lo da Dios, pero la práctica constante me lleva a eso. Entonces, insisto en la práctica. Y le insisto a todos porque sé que bueno, que los que están escuchando esto, em, la mayoría de ustedes están en los grupos de estudio y es lo que practicamos y lo que vemos todos los días. Pero como vamos a entrar en el tema de Jesús desde el curso de milagros, pero como un pensamiento, ya no como otra cosa, porque ahora les digo más y los dejo con esto, ¿no? Nosotros conocemos toda esta historia dentro de un mundo ilusorio dual, pero Jesús ha sido una marioneta, como somos cada uno de nosotros. Y ha habido una mente, esa mente la compartimos con Jesús. Él eligió en forma constante y Él resucita a su mente. Todos sus pensamientos han sido purificados porque Él elige el pensamiento del Espíritu Santo. De alguna manera, él estaba como un poco más cerca, ¿no? Pero por eso es que la distancia, él en un momento dice en el curso de milagros que él es importante porque sin él no podríamos acceder, la distancia entre nosotros y el Padre sería muy larga. Entonces, él de alguna manera estaba más cerca, pero ¿quién es él? El Cristo, el El Hijo. Cristo. Es mente. Él La es mente, la mente una. De hecho, lo decía, el que está conmigo será uno conmigo, como yo lo soy con el Padre y con el Espíritu. exactamente. Esta religión es unipista, Él, es él, él así. es, él es, Mm. él es la mente una, ¿no? Porque ha recordado que es uno. Todos somos mente una, pero que estamos soñando con el exilio, estamos soñando con la dualidad. Y no hay diferencia de rangos entre él y nosotros, porque somos todo lo mismo. Pero Todo. tenemos que, de alguna manera, estamos recordando algunos pensamientos duales que tenemos que corregir, no nosotros. Le pedimos al Espíritu Santo que corrija por nosotros. ¿Por qué? Porque elegimos al Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Cuando decidimos no elegir por el sistema de pensamiento egoico. Entonces, resimbolizando la Semana Santa, imagínense que es
podemos observar todo el proceso de sanación de la mente. Y todo el proceso de sanación de la mente es, recuerden, primero, el que está allí afuera no es el que me quita la paz. Si yo no estoy en paz, no es por lo que hace el otro. Si Jesús estaba en paz, pero si él no estaba en paz, no es por lo que hacían toda la gente que lo rodeaba. Él eso lo entendía perfectamente y cuando se dio cuenta lo empezó a practicar. Él fue más listo, dijo, esto es así. Es como cuando uno le encuentra la vuelta al cubo, a ese cubo a mí me encantan esos cubos de Rubik. los cubos para hacer todas las caras iguales. Bueno, el Magic, ¿no? Entonces cuando él se dio cuenta cómo venía la mano, dijo, esto es así. Y lo hizo. Entonces, el primer paso del perdón, ¿cuál es? Es darse cuenta que no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con cómo yo percibo al exterior. Y cómo yo percibo al exterior tiene que ver con la causa. La única causa es la mente. No puede haber causas en el mundo porque no hay mundo ilusorio. Entonces, él dijo, bueno, es cuestión de elegir otro sistema de pensamiento. Pero cuando yo me doy cuenta que la causa no está en el mundo, tengo que soltarlo. No tengo que seguir aprisionado ahí, porque mientras sigo aprisionado ahí, al principio me empiezo a dar cuenta y por más que me lo dicen, yo no me quiero dar cuenta. Pero cuando digo no me quiero dar cuenta, es que no me quiero soltar el sistema de pensamiento egoico. Si lo sé y no lo hago, es porque no quiero hacerlo. Y si no quiero hacerlo, no es porque soy culpable. Si no quiero hacerlo, es porque todavía le tengo miedo a estar en la mente recta. Porque todavía me creo que soy un cuerpo, no creo que soy mente. Y esto no significa que tengan que intentar vivir digamos, en un mundo dual tratando de aplicar directamente este mensaje. En el mundo dual viven como vive la gente normal, porque si no hay confusión de niveles. Aplican los principios del curso cuando están ansiosos, cuando están enojados, cuando están iracundos, cuando piensan que viven una injusticia. O sea, cuando quieren manipular a alguien, cuando quieren abusar de alguien, cuando creen que su felicidad está en estar con el otro, en hacer esta otra cosa, cuando creen que la felicidad está donde ustedes saben que no está, hacen su trabajo mental y después actúan normalmente. Si les gusta el helado de chocolate, van y toman helado de chocolate. Si les gusta el de frutilla, van y toman el helado de frutilla. No se pongan a tratar de mezclar los niveles porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. La mente es la mente, el mundo es el mundo. Pero sí elegir la mente recta es elegir el sistema de Dios y del Espíritu Santo. Y todo lo que se manifieste a nivel del mundo, sea lo que sea, va a ser desde la paz. Y esta es la manera de practicar y de enseñar y de extender la paz de Dios. ¿Está? Bueno. Y creo que hemos terminado. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. La idea de esto no es ni enseñar, ni que tienen que ir a salir a leer los pasajes bíblicos. Si a alguien le interesa, Loli se los va a pasar con mucho amor, pero Sí, claro, sí. no es que, Pues si os apetece, pero no vamos. claro, Si y te es, coges un evangelio y te lo lees todo seguido, como dice Alejandra con el curso, también es muy bonito. claro. O Sin sea, andarle dando muchas vueltas, lo que te diga. practica, Hombre, yo, por hacer este trabajo, he tenido que coger mi mente del curso, de estudiante del curso, ladearla un poquito y volver un poquito a mi mente de antes católica, ¿no? Que tampoco está muy... Y me recuerdo que yo siempre decía en la parroquia, yo le decía, gracias Neus, yo le decía a la gente, vamos a ver, tanto pecador, tanto pecador. Si Dios ha derramado sobre nosotros su gracia, coño, nos encontrará graciosos. Uy, perdón por el taco, si no van a cerrar el vídeo. no pasa nada. Nos encontrará graciosos, le haremos gracia. Alguna gracia tendremos, ¿no? Claro, claro. Es terrible, en el catolicismo es terrible, ¿eh? Es verdad. Y cuesta trabajo sacarlo. Pero ¿por qué te lo pedí a vos? Porque justamente has enseñado esto muchos años y yo soy una convencida
de que la paz interior se encuentra a través de la corrección del guión que cada uno tiene. No nos tenemos Ujú, que salir de ese guión para ir a practicar la paz interior a través de dedicar la vida a, por ejemplo, hoy en día a un curso de milagros. No, aprendemos el curso, aprendemos a aplicarlo a donde nosotros tenemos el guión de separación abierto. Si yo creo que hay enfermos allá afuera y que el personaje separado es el que va a ayudar a esos enfermos, ¿a dónde tengo que practicar el curso? En mi profesión. No tengo ujú. que cambiar y hacer otra cosa. Vos has enseñado la religión católica por años y años y ahí está ahí está tu corrección. Por eso Ajá. cuando vos decís, Ujú. fíjate cuando vos decís, he tenido que mezclar, claro que hay que mezclar. Porque no hay que mezclar, hay que aplicar los principios del curso al guión de separación que yo me tengo que haber Ujú. aprendido. Entonces, ahí está la corrección. Ahí puedo ir abrochando y eligiendo la mente en unicidad a través justamente de ese guión de separación. Entonces, si alguien es abogado, en su guión de separación de injusticias y de cosas donde hay víctimas y victimarios a través de una profesión como es la abogacía, aplica los principios del curso. Si alguien es terapeuta, a través de la terapia con sus pacientes va a aplicar los principios del curso. No hay que enseñar un curso de milagros en sí, hay que aplicar los principios para sanar la mente, porque ese es el libro espiritual que hemos elegido. Esos son los principios que hemos elegido para trascender este mundo. De hecho, Jesús lo escribió después, lo dictó después el curso de milagros, pero él usó otra cosa. Este Está después bastante. claro, él se depuró solo, él eligió su camino solo, pero no es que tenía un curso de milagros. Y hay una confusión muy, pero muy grande que tiene que ver con que está puesto en el prefacio del libro, donde en un momento Jesús le dice a Helen que el curso es obligatorio, que simplemente es selectivo en el momento que ella decida realizarlo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad esto viene a una serie de conversaciones que ellos habían tenido en donde Helen, graciosamente, ustedes vieron que en todas las carreras universitarias hay materias que son electivas, o sea que no son mandatorias para recibirse de. Uno estudia y, por ejemplo, yo en medicina tenía inglés o no sé qué otra cosa que no eran obligatorias cursarlas eran electivas. Uno si quería las hacía. Bueno, entonces Helen graciosamente le hace un chiste a Jesús y le dice, imagino, porque ellos habían pedido por la salvación con Bill. Entonces ella le dice a Jesús, imagino que este curso es una materia electiva. Y él le dijo, no, no es selectiva. Para Bill y para Helen no era electiva, era su guión de corrección. Le dijo, digamos, Obligatoria. obligatoria cuando decidas, cuando elijas hacerlo. Pero ¿para quién era mandatoria? ¿Para quién era mandatoria? Para Helen y Bill. Entonces, Ujú. ustedes no tienen por qué enchufarle. El curso de enchufarle me refiero obligar. Eso es algo muy argentino. Es cuando uno enchufa a alguien, cuando le enchufa la comida a un bebé. Ustedes no tienen por qué pensar que el curso de milagros es para todo el mundo. Porque ahí se vienen las cuestiones y dicen, no, todavía no aceptó el curso, ya lo va a aceptar. No, tiene otro guión de Sí, es corrección. pequeñita. Claro, como diciendo, pobrecito, todavía no entiende nada de la vida. No, los que no entendemos nada de la vida somos los que queremos obligar a otras personas a elegir nuestro mismo camino o nuestra misma filosofía de vida. Lo importante es entender al otro en la situación, en la condición que está, sin juzgarlo, pero por sobre todo no enfrentarse a su ego. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Y vuelvo a insistir y termino la charla con esto. Ofrezcan el perdón. ¿Qué es lo que él hizo? Él no juzgó a nadie, a los que a la vista del ego lo estaban crucificando, porque él ya no se creía un cuerpo, él no era un cuerpo. Entonces, ¿cómo alguien podía atacar su cuerpo? Él no estaba identificado con el cuerpo, él estaba identificado con la mente. Entonces, en eso les entrega el perdón y con eso salva al mundo. ¿De qué?
de que hay que salvar al mundo. El mundo es un mundo de la mente que elige por el ego. ¿De qué salvo el mundo? De la creencia en la dualidad. Eso es lo único que puedo salvar. ¿Cómo voy a salvar un mundo ilusorio que no existe? Explíquenmelo, porque eso no se entiende tampoco. Entonces, salvo a la mente de la creencia de que la dualidad existe. Y él lo logró justamente al dejar de juzgar, al elegir el sistema de pensamiento de unicidad. Así que bueno, los dejo. Entonces, Gracias. nos vemos cada uno en sus correspondientes clases. Recuerden que jueves y viernes van a descansar y van a tratar de resimbolizar la Semana Santa. Gracias, Loli. Perdonar un momentito que Gracias. se me está ocurriendo Vale. ahora Dale, que Loli. de darle como broche una profecía de Isaías que a mí me parece preciosa, que siempre está en mi cabeza, y dice, mirad mi siervo, son unos siglos antes de nacer Jesús, dice, mirad mi siervo, hablando del que había de llegar, el pábilo humeante no lo pisará, la caña quebrada no la romperá. Qué bonito. Qué bonito. Precioso. Gracias, Loli. Gracias, Precioso. Alejandra. Muchas Gracias. 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 Gracias, Loli. Muchas gracias a las dos. Un Todos. abrazo.